Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. En el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y oyentes. Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesucristo y bendiciones. Agradecidos del Señor porque podemos alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Como dice la palabra, todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 16. Salmo 16. Dice así la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a tu Dios. No ofreceré yo sus liberaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me has tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Jehová, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también rebosará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. Amén y amén. Que el Señor bendiga esta preciosa palabra. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta porción, Señor, de tu palabra, Señor, que tiene vida, Señor, eficacia para nuestras almas, Padre Celestial. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor, porque somos esos herederos, Señor, y coherederos de esto que tú nos has prometido, Padre Celestial. Estamos agradecidos, Señor, porque para siempre es tu misericordia con todos nosotros, Señor. Te pido, Padre Celestial, que bendiga este servicio, bendice este cántico, Señor, bendice a tu siervo que va a traer la palabra, a que corre y sea glorificada, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros signarios en la página 92, el himno 181. ¿Cómo cantarle a mi Dios una alabanza? Gloria a Dios. ¿Cómo cantarle a mi Dios una alabanza? Que llegue al trono de la gracia del Creador. Si en mis labios no alcanzan las palabras para describir la grandeza del Señor. Él es precioso, muy hermoso.
señalado entre 10,000. Todos sus santos le alaban, le bendicen. Es el más bello paso de redil.
Él es precioso, muy hermoso sin igual, varón perfecto señalado entre 10.000. Todos sus santos le alaban y le bendicen. Él es el más bello, pastor del redil. Qué precioso es esto, hermano. Ahora estemos atentos a la palabra del Señor. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Estamos agradecidos del Señor, estamos en este lugar con el propósito de traerles a ustedes la palabra del Señor, esa palabra que es la que lo convence a usted, porque no estamos aquí con intención de convencerlo, no. La intención nuestra es mostrarle a usted la verdad y que Dios le revele. Ese es el propósito nuestro, que sea Dios el que le revele a usted. Porque si un hombre, eso no lo puede hacer un hombre no puede revelar la palabra. Y si trate de hacerlo, entonces será un fracaso. No podría tener fruto, eso no concuerda con lo que dice la palabra del Señor. El Señor dijo que solamente Él, el que está capacitado por Dios, el Espíritu Santo mismo, que es Dios, es el único que puede interpretarla, puede revelarla, y no lo hace acá en la mente, no, lo hace en el corazón, lo revela en el corazón, y es por eso que estamos aquí en esta mañana, contento y agradecido del Señor, porque nos ha permitido el privilegio de poder nosotros tocar estas cosas, de poder nosotros hablar confiadamente de esto, porque no somos nosotros, es el Señor el que lo hace. Porque muchas personas piensan que no, todos los hombres están capacitados por Dios para predicar la palabra. No todo el mundo está capacitado por Dios para eso, o está autorizado por Dios para hacer eso. Vemos en la antigüedad como aquellos hombres, los hijos de Aarón trataron de quemar saumerio ellos mismos, para lo cual Dios no los había puesto. Y usted lee la Escritura y eso tuvo consecuencias. Ellos fueron quemados con ese mismo fuego que ellos trataron de meter con el saumerio. Era un fuego extraño, entonces ese mismo fuego los consumió, imagínense. Dios es celoso con su palabra. Por eso le estamos diciendo estas cosas, para que usted, si está empezando en los caminos del Señor, usted sepa que atenerse. Usted sepa que lo primero que tiene que usted tener ante Dios es reverencia. Reverencia es profundo respeto a las cosas de Dios. También vemos aquel rey de Babilonia que intentó traer o hacer con los vasos del templo destinados para el servicio del Señor, intentó darle un uso que no era, un uso para el cual no habían sido dedicados esos vasos. ¿Y qué pasó? Que el Señor mandó la mano del Señor escribió en la pared un mensaje en lengua desconocida, y era un juicio para aquel hombre por haberle dado un uso que no era a las cosas del Señor, un uso, vamos a decirlo, para su propio provecho, porque él era el rey y porque él podía hacer lo que él quisiera. No, con las cosas de Dios no podemos hacer lo que nosotros queramos. Con las cosas de Dios tenemos que hacer lo que Dios diga. Más si es alguna cosa está dedicada al Señor. Este micrófono está dedicado para las cosas del Señor, para la obra del Señor. Yo no puedo tomar este micrófono y llevármelo para una fiesta, a cantar música mundana, a cantar canciones mundanas y a hacer cosas para lo cual no fue destinado este micrófono. Eso fue lo que le pasó a ese rey. Y por eso nosotros hablamos sobre estas cosas. Tenemos que tener respeto a las cosas de Dios. Bueno, vamos a tomar una escritura para empezar de una vez con el tema del día de hoy. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, libro de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 19. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia,
y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Y habiéndole preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo, levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando a Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el póstigo, sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al póstigo. Y ellos le dijeron, estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, le mandó llevar. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Amén. Vamos a leer hasta allí y bueno, vamos a hacer una oración. Le invitamos a que nos acompañe, que respalde esta oración que vamos a hacer para ponernos en la mano del Señor, que sea el Señor el que nos abra el entendimiento, que sea el Señor el que nos revele sus secretos que están allí escondidos en esta palabra que acabamos de leer, y bueno, que nos ayude, que nos siga ayudando, porque bastante que el Señor nos ha ayudado, gracias a Dios por eso, y vamos a orar para eso. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Bendice, Señor, estas palabras, estas cortas palabras que acabamos de leer, Señor. Bendícelas, Señor, y revélanoslas, Señor, en nuestro corazón. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que esas palabras reveladas tuyas lleguen hasta nuestro corazón, Señor, como un perfume grato a tu presencia, Señor. Que esas palabras, Señor, tú las bendigas, Señor, que cobren vida en nosotros, Señor, porque para eso estamos aquí, Señor, para que esa palabra que nosotros leemos, esa palabra que tú nos revelas, Señor, cobre vida y nosotros podamos vivirla, Señor, podamos ponerla por obra. Gracias, Señor. Si alguno de nuestros amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor, tiene algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, lo que sea, Señor, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú, Señor, te paseas, Señor, entre todos los problemas y luchas que nosotros podamos tener, Señor. Eso no es nada para ti, Señor. Eso es algo liviano para ti. Lo que tú quieres de nosotros es que nosotros te creamos, Señor.
que nosotros podamos fundamentarte, Señor, o fundamentar en nuestros corazones esa fe, Señor, eso que tú quieres que nosotros tengamos en nuestros corazones para seguir creciendo, para seguir caminando en ti, Señor, y para seguir conociendo más de ti. Gracias, Señor, danos esas palabras, Señor, danos esas maravillas, esa herencia, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor bendito. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, agradecido al Señor por esto, y el tema del día de hoy es: la llave es la oración. Ese es el tema del día de hoy. La llave es la oración. Sabemos que hay una puerta, porque estamos hablando sobre la llave. Para que exista una llave tiene que existir una puerta, una cerradura. Y una llave que abra esa cerradura. No todas las llaves sirven para una cerradura. Pero le estamos hablando de la llave de la fe. Por medio de la oración es que nosotros podemos tener acceso a esa llave. Por medio de la oración es que el Señor nos enseña, nos explica las cosas, nos exhorta, nos corrige por medio de la oración. Porque así, Él conoce nuestras necesidades, sí, es verdad. Él conoce nuestras necesidades, pero es necesario que usted y yo, a Él le agrada que nosotros le expongamos eso, que nosotros se las hablemos, que nosotros las saquemos. Porque recuerden lo que dijo el Señor Jesús, que del corazón es que salen las cosas buenas y las cosas malas. Entonces esas cosas malas que están en el corazón, saquémoslas, expresémoslas al Señor, digámoselas al Señor. Él las conoce, sí, las conoce, porque Él es toda sabiduría, Él conoce todas las cosas, Él es omnisciente, pero a Él le agrada que nosotros le expresemos eso, que nosotros digamos: Señor, mira este problema que tengo, mira esta aflicción que tengo, esto me aflige, Señor, esta cosa que tengo en mi corazón, y quiero sacarla, Señor, mira, tengo esto, y lo que sea. El Señor lo ayuda, el Señor está siempre pendiente, siempre presente para ayudarnos en toda ocasión. Él está dispuesto todo el tiempo. Él no es como nosotros, que nosotros muchas veces nos dicen que hagamos algo y decimos que estamos ocupados, que necesitamos ir a otro sitio o cualquier cosa inventamos. Dios no. Dios siempre está presente, Dios siempre está dispuesto para escuchar nuestra oración y para darnos la respuesta. Muchas veces la respuesta no viene de una vez, pero Él está presente allí. Recuerden lo que pasó con Daniel, el profeta Daniel. Él oró y el ángel le dijo a Daniel: desde el primer día que empezaste a orar, ese día fue escuchada tu oración. Pero el diablo se atravesó para retrasar la cosa, pero al final la respuesta llegó. Pero Daniel fue perseverante. El profeta Daniel fue perseverante en su oración, en su ayuno, en su ruego, y ahí estuvo la respuesta. Entonces nosotros podemos tener ese acceso también. Detrás de esa puerta que hay, esa puerta a la cual nosotros todos queremos abrir, todos queremos tener acceso a esa puerta. ¿Por qué? Porque la puerta es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, ¿qué hay detrás de esa puerta? Ahí hay amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fe, virtud, conocimiento, paciencia, temor de Dios. Todas esas maravillas, todo ese tesoro que está allí oculto, es para nosotros, para nuestro provecho. Pero necesitamos lograr entrar allí. ¿Y cómo entramos? Tenemos que abrir la puerta. Les acabo de decir, la puerta es el Señor Jesucristo, pero hay una llave, la llave de la fe. Entonces tiene que hacer vamos a ir llevándolo en orden. Está la puerta allí, vamos a suponer que aquí está la puerta, está la llave, la tenemos en la mano, está la mano de fe que se necesita para hacer girar la llave, para poder abrir. Detrás de esa mano de fe que está
el cuerpo, como vemos en la escritura que acabamos de leer. El cuerpo de creyente, la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces Él, como la cabeza, Él da la orden. Él nos dice la Biblia que nosotros cuando vamos a orar no sabemos orar, no sabemos pedir como conviene, y dice la Biblia, sino que el mismo Espíritu pide por vosotros con gemidos indecibles. O sea, el mismo Dios que está en nosotros, el mismo Espíritu Santo que está en nuestro corazón, Él es el que pide por nosotros mismos. O sea, que el trabajo lo hace Él todo, solamente nosotros tenemos que rendirnos y obedecerle en todas las cosas, para nosotros poder decir que somos del cuerpo, que pertenecemos al cuerpo, porque la cabeza da una orden, el cuerpo obedece. La cabeza mía, el cerebro, da una orden y mi mano se mueve, mis ojos pestañean, mi boca habla, todo siguiendo el orden de la cabeza. Mis pies caminan, se mueven, todas esas cosas. Entonces, hay un cuerpo, el cual recibe la orden de la cabeza. Y en ese cuerpo está la mano, es parte del cuerpo, es una parte importante del cuerpo, esa mano de fe. Recuerden que también el Señor tipifica los 5 ministerios con una mano. Son 5 ministerios, pero esa mano está unida, esa mano está así. A una mano no le puede faltar un dedo porque estaría incompleta. No es lo mismo golpear algo con 4 dedos que golpearlo con 5. Es más contundente el golpe. Así es en el Señor también. El ministerio quíntuple necesita estar unido. El ministerio quíntuple, el cual Dios constituyó, dice la Biblia. Él lo constituyó. No lo constituyó un seminario, no lo constituyó un papa, no lo constituyó un arzobispo, no, lo constituyó Dios. No lo constituyó cualquier otra persona, no. Fue Dios el que lo constituyó. Ese ministerio. Pero ese ministerio no puede estar así separado. Ese ministerio tiene que estar unido. Unido por el mismo Dios. Así como las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, todas esas virtudes que están en el libro de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, todas esas virtudes están unidas. ¿Con qué las unió el Señor? El Señor las unió tan perfectamente que las unió fue con amor. Entonces nosotros debemos hacer eso también. Debemos estar siempre dispuestos, nuestros oídos, todo nuestro ser, estar dispuestos para la obra del Señor. Estar dispuestos para cuando el Señor hable, nosotros accionar también. Entonces hay una llave, sí, ahí está la llave. Pero la mano de fe es esa mano poderosa, la mano la mano de fe que mueve todo. El cuerpo, como leímos aquí, vamos a leer nuevamente, la iglesia del Señor estaba orando, dice la Biblia. Dice la Biblia en el capítulo 12 de los Hechos que leímos, en el versículo, cuando estaban orando, Pedro, sí, dice el versículo 11, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que no es una visión, dijo Pedro. Verdaderamente es el Señor que ha enviado su ángel. Y estaba la iglesia, estaba el cuerpo en ese trabajo, en el trabajo de la oración. Por eso estamos hablando de la oración. Esa llave, ¿quién movió esa llave? ¿Quién movió a Dios para que enviara ese ángel a libertar a Pedro? Es algo sobrenatural.
Es algo que no ocurre a cada momento, todos los días, algo que es común, no. Esto es algo fuera de lo común, es algo sobrenatural lo que estaba ocurriendo allí. La iglesia estaba orando, Dios por medio de Dios escuchó esa oración y esa iglesia no estaba orando diciendo, bueno, Señor, haga lo que usted quiera con Pedro, no. Que sea, Señor, haga ya, no. Estaban diciendo, Señor, libértalo. Señor, mira a Pedro, Señor, está sufriendo, estaba allí. Ellos pensaban que ya lo habían muerto, imagínense, ya lo habían matado ya, pensaron ellos. Porque cuando la muchacha, esta muchacha que se asomó, que se llamaba Rode, cuando escuchó la voz de Pedro, dice la Biblia, no abrió, sino que fue corriendo adentro a contar que era Pedro que estaba afuera. Y ellos hasta le dijeron, estás loca, porque era algo sobrenatural lo que estaba ocurriendo allí. Como les estoy diciendo, no es algo que ocurre a cada momento, no, es algo sobrenatural. Y entonces dice que ellos dijeron, es su ángel. Imagínense, ya ellos pensaban que ya Herodes había matado a Pedro. Pero Dios no se le escapa nada, ¿sabe? Y Dios estaba escuchando esa oración de esa iglesia y eso movió a Dios. Esa oración movió a Dios y fue el ángel de Dios, claro, también porque era la voluntad de Dios y era el plan de Dios, que todavía habían cosas que Pedro tenía que hacer. Aún estando preso, Dios permitió que estuviera preso, como testimonio de que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y hoy en día, en este día en que estamos, en esta misma hora en que estamos, Dios puede hacer cualquier cosa así. Dios puede ir a la cárcel y sacar a cualquier persona. Dios puede ir al hospital y sanar a cualquier persona. Dios puede ir a su casa y hacer, resolverle el problema, sea cual sea el problema que usted tenga. Porque no hay problema que sea más grande que Dios, no. Dios es más grande que cualquier circunstancia, que cualquier problema. Esa debe ser nuestra fe. Ese debe ser nuestro caminar diario, vamos a decirlo así. Todo el tiempo nosotros tenemos que asegurar eso. Y dice que cuando Pedro siguió llamando a la puerta, y cuando abrieron, le vieron y se espantaron. ¿Qué es esto? Dijeron. Era algo fuera de lo común. ¿Qué es esto? Pedro estaba en la cárcel. ¿Será que se escapó? Dirían. Pero ¿cómo se iba a escapar? Si habían 4 compañías o 4, sí, vamos a decirlo, compañías de guardia. O sea, 16 guardias. Habían 4 puertas y en cada puerta habían 4 guardias. Y adentro, alrededor de Pedro, o a los lados de Pedro, habían 2 guardias también. Entonces, ¿cómo se podía escapar Pedro y ni siquiera estaba suelto? Estaba amarrado con cadena. Pero Dios tenía la llave de eso. No hay cosa que Dios no pueda abrir. Por eso cuando oramos, tenemos algo que es una necesidad, siempre oramos, le decimos al Señor, Señor, lo que tú abres, nadie lo cierra. Eso dice la palabra del Señor. Y lo que tú cierras, nadie lo abre. Con esa fe en nuestros corazones de que esa revelación, esa palabra que Dios nos dio, esa revelación es la que gira, porque fe es revelación. La mano de fe es la revelación de parte de Dios, la manifestación, vamos a decirlo así, otra forma de decirlo. Pero hoy en día muchas personas dicen que le creen a Dios. Usted le pregunta a cualquiera en la calle que si cree en Dios y dice que sí. Pero cuando ven algo sobrenatural, cuando ven algo fuera de lo común, entonces dicen, no, yo no creo eso. Entonces, ¿cuál es la fe que tienen? ¿Cuál es la revelación que Dios le ha dado? Entonces dicen que tienen fe porque creen algo. Pues la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. No solamente creen, tiemblan también.
al escuchar esas palabras. Y nosotros estamos llamados a que cuando Dios haga las obras sobrenaturales, las cosas fuera de lo común, nosotros no digamos, ¿qué pasó aquí? Así como dijeron los discípulos cuando el Señor le habló al mar y al viento y le dijo, calla, enmudece. Y los discípulos, los mismos discípulos de él, andaban con él, comían con él, dormían con él. Y dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le habla y le obedecen. Entonces, nosotros hoy en día no estamos llamados a eso, a sorprendernos, a asombrarnos por cosas que Dios haga. No, estamos llamados a decirle, amén, ese es Dios. Pero hay el otro tipo de personas, vamos a decirlo, de creyentes, porque hay creyentes incrédulos. Parece como contraria a la cosa, pero eso dijo el profeta. Hay creyentes incrédulos, hay creyentes manufacturados, que dicen que creen y no creen nada. Hacen o aparentan que creen, pero a la final no creen nada. Y hay los verdaderos. Entonces, usted toma a cualquier persona en la calle y le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero cuando ve las cosas sobrenaturales acontecer, aún no vamos a poner la gente de la calle, porque la gente de la calle son incrédulos y esos son mundanos, pero los mismos que dicen hoy en día ser cristianos, los mismos que dicen hoy en día ser creyentes, los mismos que dicen hoy en día que creen la palabra, y más allá, los mismos que dicen hoy en día que creen el mensaje de la hora, cuando ven una obra de Dios manifestarse, porque para eso es que Dios nos revela las cosas, para que nosotros las manifestemos. Entonces dicen, yo no creo eso, a mí no me enseñaron así, eso no es así, yo no creo de esa forma, a mí no me enseñaron así. No, todo eso son cosas humanas, pensamientos humanos, pero vámonos a la palabra. La palabra lo prometió, esa manifestación de Dios la prometió la palabra de Dios. Si está en la Biblia y está como una promesa, entonces digámosle amén. Pero Dios, como Dios es tan delicado, las personas se salen de lo que Dios ha trazado, se salen un poquitico y Dios trata de enderezar el camino a la gente, pero muchas veces la persona no quiere. El creyente cree lo que dice la Biblia, pero hasta allí, lo que ve en sus ojos. Pero cuando ocurren estas manifestaciones de Dios, ocurren el Espíritu Santo dando testimonio de que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, los milagros, las sanidades, las respuestas a cada pregunta, entonces dicen que no, que eso no es de Dios. Es un peligro hacer eso. No podemos decir que algo que Dios hizo, no podemos decirle que fue el diablo que lo hizo. Eso sería blasfemia. Y nosotros debemos estar muy alerta en ese caso. Entonces, vemos lo que pasó allí. Los hermanos que estaban allí estaban orando, sí, estaban orando, pero todavía con eso estaban pidiéndole a Dios. Y como no estaban acostumbrados a estas cosas, todavía se asombraron. Imagínense. Allá, en Pentecostés, vamos a decirlo así, prácticamente acababa de pasar Pentecostés, a ocurrir lo que pasó en el aposento alto, que fue cuando bajó la primera vez el Espíritu Santo y bautizó a los que estaban allí. Eso no hacía mucho tiempo que había ocurrido. Y ellos no estaban acostumbrados a eso. Pero en este tiempo, hoy en día, en esta hora, cuando ya el Señor ha tratado con nosotros, el Señor nos ha explicado qué fue lo que pasó allí en Pentecostés, el Señor se manifestó, la palabra de Dios se hizo realidad, la promesa de Dios se cumplió, y después de allí el Señor nos explicó todas estas cosas, todas las edades, en todas las edades que fueron pasando el Señor le iba dando una porción de la palabra, una porción de la promesa, se cumplía la palabra para su tiempo, pero en este tiempo en que estamos, el Señor nos ha dado la plenitud, el Señor nos ha dado
la totalidad, vamos a llamarlo así, la totalidad de la palabra del Señor, la totalidad de la revelación. Hoy en día podemos decir, como dijo el Señor allá en la cruz del Calvario, consumado es. El Señor nos dio lo que le dio a las otras 7 edades, que a cada una le dio una porción. Ahora nos dio todas esas porciones, nos las dio a nosotros, incluyendo la de esta edad. Entonces no tenemos excusa nosotros para asombrarnos cuando vemos una manifestación del Espíritu Santo y decir, yo no creo eso así. A mí no me parece así. A Dios no le importa lo que a usted le parezca. A Dios no le importa que usted, si usted se endurece su corazón, Dios de todas maneras va a seguir avanzando. Dios de todas maneras va a seguir haciendo lo que Él está haciendo. Y usted tiene todavía oportunidad, porque todavía hay oportunidad de arrepentirse. Pero va a llegar el día cuando esa oportunidad se va a acabar. Va a llegar el día, como dice la palabra, cuando lo buscarán y no va a ser hallado. Hoy en día todavía puede ser hallado. Hoy en día todavía el Señor está haciendo las obras, las maravillas, las manifestaciones. Pero no se agarre usted, no permita que su orgullo personal domine la situación y usted vaya a perder la maravilla que Dios tiene para nosotros, porque la palabra de Dios dice que es algo espléndido, es algo incomparable. Dice la palabra de Dios que no se puede comparar lo que nosotros estamos sufriendo en este tiempo por causa de la palabra, porque nos señalan, porque nos critican y porque nos llaman de toda clase de nombres, de cosas. No como dijo el profeta dijo, le van a decir santo rodador y le van a decir aleluya. Y le van a decir un solo Jesús y cosas así. No, hoy en día es peor. Hoy en día usan otro lenguaje más grosero, lo cual no podemos nosotros repetir por estos medios, ni por ninguna parte, porque no estamos llamados nosotros a estar repitiendo esas cosas. Pero sí lo han hecho. Aún personas creyentes diciéndose ellos mismos ser cristianos, usando palabras ofensivas, groseras. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué hace Dios? No tiene más remedio que apartarlo. Dios no tiene más remedio que apartarlo, pero cuando una persona, dice la Biblia que no importa el pecado que tengamos, Dios no lo perdona. No importa lo que sea, con tal que no hayamos blasfemado contra el Espíritu Santo. Quiera Dios que esos hermanos, esas personas que han hecho esas cosas, no hayan blasfemado. Solamente Dios lo sabrá. Y tendrán que esperar el juicio, tendrán que esperar la condena. Pero ya eso no queda de nuestra parte. La parte de nosotros es darles las palabras de aliento, que todavía tienen oportunidad de arrepentirse, porque eso lo corrige. Hay algo que corrige eso, y es el nuevo nacimiento. Eso lo dijo el profeta. El nuevo nacimiento corrige todas esas cosas. Pero la persona dice, no, eso no es así. No, es que yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, dicen algunos, pero con un orgullo tan feo. Entonces ese orgullo no les permite avanzar en el camino espiritual, en la caminata espiritual, en las cosas espirituales. No pueden avanzar por esa causa. Y por eso el Señor ha enviado estas palabras. Por eso el Señor envía estos temas, estos servicios. Ya van más de 500 servicios, imagínense, desde que comenzaron estos servicios por estos medios. Van más de 500, casi 600 servicios, y todos hablan sobre lo mismo. Distintas herramientas que Dios ha usado, todos distintos temas, pero siempre enfocado a lo mismo, al perdón, a que debemos perdonarnos, a que debemos reconciliarnos. No, pero hay muchos que no quieren eso, porque su orgullo personal no los deja, o porque van a arriesgar su estatus eclesiástico que tienen, algo que es vano para Dios. La palabra de Dios dice que lo que es sublime para el hombre es necedad para Dios, y lo que es necedad para el hombre
es sublime para Dios, porque Dios toma lo desechado del mundo, lo que no es, dice la palabra de Dios, para avergonzar lo que es. Lo que el mundo dice que no es digno, lo que el mundo dice que no califica, eso es lo que toma Dios y avergüenza a los que se dicen ser grandes. Eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros venzamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros apartemos de nuestra vida, para nosotros poder tener ese acceso a esa oración, para que esa oración mueva la mano de Dios, pueda girar esa llave, podamos abrir esa puerta donde está el amor, donde está la comprensión, donde está la virtud, la ciencia, la templanza, el temor de Dios. Todas esas cosas están allí, todo ese tesoro a nuestra disposición. Pero primero tenemos que tener acceso a eso. ¿Y cómo lo logramos? Como se le estoy explicando. La iglesia del Dios viviente, el cuerpo de Jesucristo, tiene que unirse. Tiene, como dice la palabra de Dios, ¿qué uso Dios para unirlo? Dice en el libro de Efesios que usa el ministerio quíntuple para perfección de la iglesia, para la obra del ministerio. O sea, que Dios va formando ese ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hace eso? Dice, para que por medio de los dones, por medio de las herramientas que Dios dio, todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos seamos uno. Pero si no vigilamos, los animalitos esos de los cuales habló el profeta Joel, o el Espíritu Santo, usando al profeta Joel, dijo que habían unos animalitos que se comieron el árbol, y se están comiendo, se lo siguen comiendo, las hojas, el fruto, todas esas cosas, esos animales se lo están comiendo. Pero Dios dijo, yo restauraré. Este es el tiempo de restaurar eso. Este es el tiempo de llegar a ser uno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice la palabra. Vamos a leerlo exactamente como está. No lo teníamos anotado, pero bueno, el Señor está moviendo, el Señor está haciendo, y el Señor, mire, el Señor no se queda quieto, ¿sabe? El Señor no puede, no permite que nosotros nos envanezcamos y digamos que a mí no me parece así, que a mí me parece. No, a Dios no le importa lo que a usted le parezca. A Dios lo que le importa es que su palabra se cumpla. Dice la palabra, para perfección de los santos. Usa el ministerio para eso. El ministerio que Él constituyó, como les dije, no fue una oficina, no fue un seminario, no fue nada de eso, no. Ni un instituto bíblico, no. Fue el Dios mismo. Y dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Para que ese cuerpo de Cristo ore a Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para eso debemos siempre estar doblando nuestras rodillas a Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos tengamos la misma revelación. Y pueden decir, no, yo tengo el folleto. No es tener el folleto, es que ese folleto, o lo que dice allí Dios, cobre vida, es que lo pongamos por obra. Y dice, sigue diciendo la palabra, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, para eso el Señor necesita que nosotros lleguemos a la unidad de la fe. Después de la edificación, después que ha sido edificado, Dios usando el ministerio para edificar el cuerpo de Cristo, entonces ese cuerpo de Cristo tiene que unirse para orar, unirse para que aquellos que no han entrado entren. Porque recuérdese, hasta que no entre el último, no va el Señor a dar o a cumplir la promesa que el Señor hizo en la palabra, esa promesa de transformación. Lea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, allí está la transformación de nuestros cuerpos. Entonces, hasta que no entre el último, pero el Señor, aquel hombre, aquella mujer no quiere entrar,
el Señor lo va a traer como sea, porque Él está dispuesto para que nosotros hagamos la cosa. No nos vaya a pasar como le pasó al pueblo de Israel, que estaban, ya Dios había profetizado que iban a durar 400 años esclavizados. Y duraron 430 por causa de ellos mismos, porque se conformaron a la religión, porque se conformaron a estar así. No importa que estemos esclavizados, no importa que estemos, bueno, que nos echen cuero. No, vamos a quedarnos aquí, dijeron ellos. No nos podemos conformar a este mundo. La palabra de Dios dice que si nos conformamos al mundo, que si nos hacemos amigos del mundo, entonces el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces con Dios, con sus enemigos, Dios con sus enemigos no quiere nada, pero Dios tiene lo suyo, ya predestinado. Dios tiene lo suyo, usted puede ser uno de ellos. Usted no sabe. Y si usted dice, yo soy uno de ellos, bueno, entonces actúe como uno de ellos. Haga las cosas como uno de ellos, obedezca la palabra, dígale amén a la palabra. No vaya a sus razonamientos humanos, sino que obedezca lo que Dios diga. Y ese es solamente un ejemplo que tomamos de Pedro cuando lo sacó de la cárcel, cuando estuvo en la cárcel. Pero también tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 16, dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, o sea, de adivino, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud, de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, porque le desagradó, si era verdad, ellos eran siervos del Dios alto, pero era un demonio el que estaba diciendo eso, un espíritu pitónico, un espíritu adivino, un demonio, porque todo espíritu que no sea el Espíritu Santo es un demonio. Y óigalo bien, y es duro para algunas personas que creen que hay espíritus que son buenos. No, hay uno solo que es bueno y ese es Dios. El único espíritu bueno que hay es el Espíritu Santo. Y si hay un espíritu, cualquier otro que sea, eso no es Dios. Si no es Dios, entonces es un demonio. Y dice que desagradó a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Entonces las personas, dice, vamos a resumir por causa del tiempo, aquellos hombres y mujeres de aquella ciudad, que eran los amos de aquella muchacha que se ganaban, le sacaban ganancia adivinando, le adivinaban las cosas a las personas. Entonces se pusieron bravos y empezaron a inventarle cosas en contra de Pablo y Silas, su compañero. Entonces pusieron el pueblo contra ellos y los metieron en la cárcel, le hicieron que los metieran en la cárcel. Y dice la escritura en el versículo 24, el cual recibido este mandamiento los metió en la cárcel de más adentro. El carcelero, hablando del carcelero. Y les apretó los pies en el cepo. Un cepo es una cosa que son dos tablas y las cierran así y le quedan, y tienen unos huecos en los cuales le meten los pies o las manos a las personas. Bueno, los metieron allí los pies y eran como unas esposas pero de madera. Y les ponían un candado y bueno. Y dice la escritura, más a medianoche, orando Pablo y Silas, ellos no estaban allí perdiendo el tiempo, ellos estaban orando, por eso es el tema, la llave es la oración. Estaban orando. Y dice la palabra, cantaban himnos a Dios, no estaban cantando música mundana, no, estaban orando y cantando. Tenían un culto allá dentro de la cárcel, imagínense, se estaban gozando. ¿Quién se goza porque está preso? Nadie. Pero ellos estaban allí en la presencia de Dios, porque Dios, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Y también dice que Dios habita
dice la Biblia, en medio de las alabanzas de su pueblo. Allí estaban dos hombres cantando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Y mire lo que aconteció. Y los que estaban presos los oían. Los que estaban presos estaban alerta, escuchando qué es lo que están cantando esta gente. Era música espiritual, eran canciones espirituales, no estaban perdiendo el tiempo, no estaban hablando boberías del mundo, no, estaban orando y estaban cantando y los presos estaban oyendo. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, mire lo que pasó. Esas oraciones y esas alabanzas trajeron a Dios a la escena. Dios hizo que hubiera un terremoto, porque Dios ha podido enviar también el ángel como hizo con Pedro. No, pero Dios envió un terremoto. Dios envió un ángel que causara un terremoto, imagínense. Porque Dios hace las cosas, nosotros a veces estamos esperando a Dios por un lado y nos sale por otro. Le pedimos algo a Dios y pensamos como Naamán, no, Dios va a ser así, no. Resulta que Dios no hace así. Naamán dijo, ahorita sale el profeta, porque él dijo que él fue para que el profeta orara por él, el profeta Eliseo. Ese era Naamán el Ciro, un general, muy importante el hombre, pero era leproso. Y entonces, y la lepra es tipo del pecado, es tipificada como pecado. Y el hombre dijo, bueno, ahorita sale el profeta, poner las manos sobre mí, invoca a Dios y soy sano. Resulta que el hombre ni siquiera salió, el profeta. Le mandó al criado y le dijo, dile que se vaya al Jordán y se sumerja. Lo mandó a bañarse. Lo humilló, vamos a decirlo así. Dios lo humilló. ¿Por qué? Porque era un hombre muy altivo, un hombre que tenía mucho poder, muchas cosas, y era un hombre altivo. Y cuando le dieron la respuesta, el hombre se puso bravo por eso. Entonces, que no nos ocurra a nosotros eso, que nuestro orgullo no nos permita disfrutar de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Y dice la palabra de Dios, fue hecho de repente un gran terremoto, regresando acá a esta escritura, de Hechos capítulo 16. Estamos leyendo el versículo 26. De tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Imagínense, todos los presos estaban metidos en el cepo y otros estaban encadenados. Y con el terremoto todo eso se abrió. ¿Qué abrió eso? La oración. ¿Qué llave abrió esos candados de los cepos y de las prisiones, de las cadenas, de las puertas de la cárcel? La oración de Pablo y Sila, perdón. Las alabanzas trajeron a Dios a la escena. La oración movió la mano de Dios. Y eso es un abreojo para nosotros. Eso hoy en día puede ocurrir otra vez si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Si le pedimos a Dios, oramos en el Espíritu y le pedimos a Dios, Señor, necesitamos que haga esto, lo que sea, Dios lo hace. ¿No dijo el mismo Señor que si oramos creyendo y le decimos a un cerro, cuando la palabra de Dios habla de un monte, es un cerro, le decimos, quítate de aquí y échate en el mar, y creemos en nuestro corazón, entonces eso ocurre. Imagínense cómo será que nosotros podamos ver eso. Entonces muchos caerían muertos del asombro. No, en este tiempo ya no podemos asombrarnos por eso, porque bastante instrucción tenemos. Ya no queda de parte de Dios, porque Dios bastante que nos ha instruido. Ya queda parte nuestra. Dios quiere que nosotros creamos eso, que lo aseguremos, porque Él nos ha revelado la palabra y nos ha dado los ejemplos. Y hemos tenido evidencias de que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios ha hecho cosas imposibles para el hombre y Dios las ha hecho delante de nuestros ojos. Una persona un niño que no podía correr porque
le puede dar un infarto, estaba enfermo del corazón, y Dios sanarlo así en un momentico. Y el niño correr delante de todo y no pasarle nada. Muchas personas dicen que eso no es Dios. Muchas personas dicen, yo no creo eso. Eso es un show que armaron allí. No, eso no es ningún show. Es Dios, es el poder de Dios, es la manifestación de Dios, es la mano de fe moviéndose, girando la llave, abriendo la puerta y entrando donde están esa herencia para nosotros. Entrar allí no es cualquier cosa, no cualquier humano entra allí, como el aposento, perdón, el lugar santísimo. No cualquier persona podía entrar allí. El único capacitado para entrar allí era el sumo sacerdote. El único que tenía derecho de entrar allí, capacitado por Dios o autorizado por Dios, era el sumo sacerdote y no puede entrar más nadie. Pero hoy en día ya nosotros tenemos acceso a la gloria de Dios. La gloria de Dios es el poder de Dios manifestado. La gloria de Dios es la resurrección. Podemos entrar allí. Pero ¿cómo? Girando la llave, abriendo la puerta, teniendo esa mano de fe que gire esa llave. Y ese cuerpo de creyentes que está detrás de esa mano tiene que estar allí accionando el poder de Dios por medio de la oración. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, aquí he anotado, tenemos, si usted quiere anotar estas escrituras, Segunda de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 8 al 23, cuando Eliseo oró y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este joven. Y Dios le abrió los ojos y pudo ver los montes de alrededor, llenos de carros de fuego y ángeles, caballos de fuego. Y después de allí este joven se quedó quieto. Después volvió a orar y dijo, y era este ejército con ceguera, los hirió con ceguera. Y les llegó y le dijo, ¿a quién andan buscando? Eliseo. Y dijo, no, pero es que ustedes están buscando donde no hay, vengan, síganme que yo sé dónde está. Era el mismo Eliseo y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque Dios los cegó. Hoy en día Dios está haciendo lo mismo. Dios puede abrirle los ojos a una persona y Dios puede cegar a otra. Todo depende de nuestra actitud. Si nosotros tomamos una actitud contraria a la palabra, si desobedecemos cualquier palabra y no le decimos amén a la palabra, cuando es de parte de Dios, y Dios se manifiesta y decimos que no es Dios, y buscamos por otro lado, entonces Dios a esa persona sí le da un espíritu de error para que crean a la mentira. O los ciega que ya no podrán ver la verdad. Pero a otros que estábamos ciegos en el mundo, Dios nos quitó la ceguera y ahora vemos la claridad de Dios. Ahora vemos las manifestaciones de Dios. Ahora le decimos amén a la palabra. Yo soy uno de ellos. La gloria es para el Señor, por eso. Gracias, Señor, por eso. Tenemos otra escritura aquí en Colosenses, o en Lucas, capítulo 3, versículo 21, cuando el Señor Jesús fue bautizado. Dice que oraron y el cielo se abrió. Entonces, todavía hoy en día, Él es el mismo. Si oramos, Dios abre otra vez el cielo y podremos tener nosotros acceso allá, al trono de Dios, al trono de misericordia de Dios. Podemos tener acceso y al tener acceso, entonces tenemos lo que nosotros le pidamos. Eso es lo que dice la Escritura. Tenemos las peticiones que nosotros le hubiéramos demandado. Entonces no importa cuál sea el problema, cuál sea la circunstancia, la oración resuelve eso. Y la oración lo va a llevar a usted a obedecer la palabra. Y la obediencia lo va a llevar al nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es recibir el Espíritu Santo en su corazón. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo en su corazón, ya a usted no le importa si comió, si bebió, si durmió, si lo que sea, si tiene o no tiene, si lo que sea, usted ya no le va a importar eso. Ya a usted no le importa eso. ¿Por qué? Porque Dios es su sustento. Porque Dios es el proveedor suyo. Porque Dios es todo para usted. Y como y Dios ve su actitud y Dios ve su fe,
y Dios ve que usted recibió la revelación y le dice amén a la palabra y la cree y da su vida por ella, y esa palabra se manifiesta en su vida, entonces Dios dice, aquí va más. Porque si en lo poco somos fieles, Dios nos pondrá en lo mucho. Y la gente ve eso como el dinero. Dios le podría dar dinero a una persona, que le dé poquito dinero y que sea fiel y Dios le da más. Dios lo puede hacer, pero Dios primeramente quiere que nosotros busquemos las cosas espirituales. Dios quiere que nosotros primeramente le creamos a Él y le digamos, le acentuemos toda palabra de Dios con un amén. Eso es lo que Dios necesita para este tiempo. Bueno, hemos llegado al final del servicio y no sin antes recordarle, estamos aquí con ese propósito de explicarle a usted la palabra, de llevarle y de decirle la verdad de cada cosa para que usted tome una decisión. Si usted ha tomado una decisión en el día de hoy, si no ha tomado decisión por el Señor y usted quiere hoy aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por estas palabras de amor, gracias por estas palabras de consuelo, Señor, de consolación para nuestros corazones. Gracias por la enseñanza, gracias por todas tus maravillas, Señor, por tu amor expresado en estas palabras, Señor. Gracias, Padre. Mira a estas vidas, Señor, que con sus manos levantadas están aceptándote hoy, Señor, como su Salvador, como su Señor, como su Rey, como todo, y se están comprometiendo, Señor, a obedecerte en todo, Señor. Padre, toma esas palabras, toma esas decisiones, Señor, y acéptalos en tu reino, Señor. Perdónale sus pecados, límpialos, Señor, con tu sangre santa, Señor, esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario para nuestra justificación, Señor. Justifícalos también a ellos, Señor, de sus pecados. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y a mis hermanos que están escuchando el servicio, Señor, que están viendo este servicio, Padre, sé con ellos, Señor. Si tienen algún problema, alguna necesidad, Señor, lo que sea, Señor, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Pon en su corazón, Señor, orar. Pon en su corazón, Señor, servirte mejor, Señor, cada día, para que tú te agrades, Señor, y tú estés allí, Señor, siempre dispuesto a esa oración, a dar la respuesta, Señor. Gracias, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Sea la respuesta sí o sea la respuesta no, Señor, igualito te vamos a servir, Señor. De todas maneras estamos sirviéndote, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos una vez más en tus manos, Señor, para la gloria y honra tuya. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, como regalo vamos a leer en el libro de los Colosenses. Libro de Colosenses, el capítulo 4. Vamos a leer esta escritura acá. Vamos a leer desde el versículo 2 y 3. Vamos a leer de estos dos versículos. Dice: perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracia, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga y los invitamos para mañana a un nuevo servicio a la misma hora. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.